bendecidos con toda bendición espiritual. Un saludo para la amada y a todos ustedes los colaboradores míos, que estamos formando un ejército grande, un ejército poderoso para proclamar las buenas nuevas de salvación, para proclamar lo que es mentira, y no somos pocos, somos muchos. Esa palabra muchos es bien importante, porque Él vino para salvar a los muchos. El sacrificio que Él tomó 2000 años atrás fue para salvar a los muchos. El tema de hoy es prevaricadores de la verdad. Prevaricadores. Y entonces yo busqué los diccionarios a ver qué me decían sobre un prevaricador. No un predicador, un prevaricador. Aunque yo he encontrado que todos los predicadores son prevaricadores. Predicadores, prevaricadores. Así que prepárese por ahí, por dónde vamos. Un predicador, prevaricador, es una persona que sabe que está mintiendo y cuando es confrontado en su mente lucha por no dar su brazo a torcer. Y en sus momentos de silencio sabe que está mal, pero su falta de humildad no le permite aceptarlo. Son medidas malas. O como dijeron por ahí, perros de dos patas. Pablo le llamó perros. Nosotros le añadimos las dos patas para entender de qué tipo de perro estamos hablando. Mire, a nosotros nos confrontan, nosotros somos confrontados constantemente. Es más, yo le decía a Martín, si a ti te confrontan el sistema o cualquier persona que te ame y con Biblia te muestra que tú estás equivocado, ¿qué tú haces? Martín me dice, no, apóstol, por más que te aprecio, por más que te amo, pero si estamos mal, estamos mal. Yo lo que quiero es la verdad, porque Martín es un amador de la verdad. Yo soy un amador de la verdad. La gente dice, ¿cómo usted se atreve a llamarse que Jesucristo? Hombre, ustedes no saben la lucha que yo tuve con eso. Mire, yo me confrontaba día y noche, porque ya yo lo sabía antes de decirlo. Pero yo me confrontaba, buscaba dónde estaba mi ego, dónde estaba mi falta de lo que fuera. Yo me confronté, me busqué si yo estaba buscando popularidad, buscar el último anuncio, buscar algo. No, yo finalmente lo hice por amor a la amada, porque me di cuenta, confronté el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, todas las profecías, la visión que tuve, todo eso, la enseñanza, Romanos 2:16, que es uno de mis versos que más apoyo me dan en lo que yo soy, que soy el único en 2000 años que predica conforme al Evangelio del apóstol Pablo. Y Pablo dijo que cuando viniera el Señor iba a usar su fundamento, su evangelio. No el de los apóstoles, el de la circuncisión que ya venció. Pablo dijo, cuando venga Jesucristo va a predicar conforme a mi evangelio. ¿Y quién es el único que predica el evangelio conforme a las 14 epístolas de Pablo? ¿Quién es el único que ha dicho que vino sin relación con el pecado? Y así por el estilo. Si a mí me confrontan a que yo estoy mal y yo descubro que estoy mal, yo prefiero morir ahogado en la orilla, ahogado en medio del lago, que morir ahogado en la orilla. Si yo sé que estoy mal, punto. Contra la verdad, nada. Entonces, la prevaricación que hicieron con Jesús de Nazaret, después que murió por el pecado, los prevaricadores de los apóstoles escondieron su significado. Los apóstoles fueron los culpables de esconder el verdadero significado de la muerte de Jesús. Y cuando digo los apóstoles me refiero al llamado primer papa Pedro, y todos los demás por ahí hacen lo mismo. Aún este último Benedicto se encargan de eso. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una misa. Una misa parece que está a favor de Jesucristo. Y lo que hacen es negando. Todos los domingos se niega a Jesucristo en una misa. Un rosario. Parece que aman a Jesucristo cuando el rosario lo que tiene es una cruz. Y la cruz es símbolo de maldición, conforme a Gálatas capítulo 3, verso 13. Maldito todo aquel que ha colgado en una cruz. Pues una cruz no es ninguna bendición, más bien una maldición. Por eso yo no cargo cruces ni tengo cruces.
cruces las tienen los artistas, por ahí se las ponen en el cuello los religiosos, y los otros artistas se los ponen hasta en la lengua, se las clavan. Lo escondieron en una hostia, que hostia, hostioso, en una hostia, un pedazo de pan así que se lo meten en la lengua, uno parece un bobo ahí con la boca abierta, te meten esa torta ahí, esa torta vieja, y lo quieren esconder en eso, como que es el cuerpo de Jesucristo, imagínate. En un confeccionario, eso lleve ahí, en un Padre Nuestro. Bueno, entonces, los prevaricadores, prevaricador, el reverendo prevaricador, el padre prevaricador, el sacerdote prevaricador, son prevaricadores. Los que se meten con nosotros son prevaricadores. Todos estos pastores protestantes, todos estos sacerdotes, todos son prevaricadores. Prevaricadores, personas que saben que están mintiendo. Que le pasa como a aquel bendecido de Costa Rica que peleaba diciendo: ¿cómo usted va a decir que el diablo está destruido? ¿Cómo usted va a decir que no existe el diablo con tanta maldad que hay en el mundo? Y después que se fue, entre comillas, así, mire, pero qué bueno si fuera verdad que no existe, porque parece que el pobrecito vivía, comía, soñaba con el diablo, veía al diablo hasta en el café por la mañana, en la sopa al mediodía y en la cena por la tarde. Diablo, diablo, diablo. Y finalmente dijo: pero qué bueno sería si no existiera. Pues déjame decirte buenas noticias, ya fue destruido. Ya fue destruido. Entonces, vamos a ver cómo comenzó la prevaricación y cómo Jesús advirtió de esto. Primeramente, en Mateo capítulo 10, versos 5 y 6, mira lo que dice ese verso. Dice: por caminos de gentiles no vayáis. ¿Por qué Jesús le dice que es malo caminar por algún país? No era eso, lo que estaba tratando de decir es: ustedes están predicando, ¿verdad? Pues por camino de gentiles, cuando vayan con esta predicación, no se la lleven a los gentiles. Esto es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es circuncisión. Porque Jesús de Nazaret no fue cristiano. Él era un perfecto legalista, él cumplía la ley. Ese sí que era perfecto legalista porque la cumplía a cabalidad, para pagarle. Pero dice: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis. No entren ahí, no me lleven este mensaje, porque yo tengo para los gentiles algo mejor, que es el nuevo pacto. Jesús sabía que venía algo mejor para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que venía para nosotros? ¿Quieres verlo bíblicamente lo que venía para nosotros? Te lo voy a mostrar en la carta de Pablo y en el profeta Jeremías. Primero vamos donde Pablo. Hebreos capítulo 10, versos 16 al 18. Yo le voy a dar lectura por aquí. Dice en Hebreos capítulo 10. En el verso 16 al 18 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso usted ve que cuando yo pongo mis dedos aquí y los saludo, lo que le estoy diciendo es: aquí donde está escrito el pacto, en mi mente, porque mente es sinónimo de espíritu. En sus mentes las escribiré. Cuando yo te hago así, te estoy diciendo: mírate por dentro, bendecido. Que ahí, mira, aquí donde está el pacto. No lo busques por fuera, es ahí. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Una misa es acordándose de pecado. Un llamamiento al altar es acordándose de pecado. Dice: nunca más me acordaré. Donde hay remisión de esto, pues donde hay remisión de estos, muchos, no solo un pecadito, no el pecado de Adán, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no hay más ofrenda por el pecado? Porque Él se olvidó, Él los quitó del medio. Entonces, si usted dice que hay pecado,
tiene que haber ofrenda por el pecado. Si usted dice que todavía hay pecado, pues hay que seguir presentando ofrenda y arrepentimiento y un sinnúmero de sacrificios, porque usted dice que hay pecado. Pero dice que donde hay remisión, donde se paga por ellos, y se pagó con muerte de cruz, no muerte de un corderito cualquiera. Juan dijo, es ahí el cordero, dando a entender que los corderos en el Viejo Testamento se utilizaban para perdón de pecados. Pero este era el único cordero de su clase que iba a pagar por todos los pecados. Y los remitió, se los llevó, los redimió. Y ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya tú no tienes que estar, Señor, mira que te voy a enviar una ofrenda, que me voy a vestir de saco, que voy a enviar un hábito, voy a enviar una promesa, me voy a poner una chancleta o me voy a poner un cinturón color tal. Tú no tienes que estar con nada de eso, porque donde está el asunto es aquí en tu mente. Ahora, fíjate cómo dice Jeremías, por si tú piensas que Pablo estaba loco y era el único que hablaba así, Pablo se refería siempre a los profetas. De hecho, es el único apóstol de más confiabilidad, porque los demás eran pescadores que no sabían nada. Los demás eran colectadores de tal, ladrones, todo eso. Él escogió 12 malvados, imagínate, para hacer su fechoría, para cometer la prevaricación del templo, como habló Daniel. La violación, eso ya venía. Es un plan que papá ya tenía trazado para aparecerse ahora en el cierre de la película, en el mejor momento. Mira cómo dice Jeremías capítulo 31, verso 33 y al 35, 3 versos bíblicos. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con ellos. Dale, un poquito más, no importa. Pero este es el pacto que haré con ellos, que haré con la casa de Israel. Aquí es que debía haber comenzado. Perdóname, Arturo, si pusiste, estaba leyendo mal. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿tú conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así que anda el ministerio creciendo en gracia, no se acuerdan. El sistema protestante religioso católico se acuerdan todos los domingos. Y se acuerdan en cada predicación. Todo un pastor por ahí predicando en contra del pecado, porque se acuerdan. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Mientras tú veas el sol y mientras veas la luna, así de firmes son estas palabras. No hay pecado, bendecido. No hay pecado. Él se olvidó de ellos, lo tiró a sus espaldas, los tiró al fondo de la mar. No hay forma de hallarte en pecado a nadie después de la cruz. Entonces, Jesús sabía que venía un mejor pacto, por eso le dijo a los apóstoles, no lleven esto a los gentiles, no le hagan daño, no los engañen. Pero Roma, Pedro y todos sus discípulos engañaron a la humanidad y trajeron pobreza a los pueblos, destruyeron la nación. Esos son los culpables. Ese es el misterio de la iniquidad. La gente más mala. Olvídate de Bin Laden, olvídate de Judas, olvídate. No, los más malos es Roma, el romanismo católico. Eso es lo peor que existe. Mientras los presidentes no se den cuenta, seguirá la pobreza, seguirá la maldición, seguirán los crímenes, las enfermedades, las plagas. Nuevas plagas vendrán. ¿Por qué? Por esa maldición que existe desde Roma. Mientras sigan recibiendo al Papa en cada país, ahí viene la porcina, viene la plaga del SIDA, viene cuanta plaga. Esa gente está lleno de plaga. Están plagados de plaga.
Entonces, la prevaricación consiste en esto que voy a decir ahora. Vamos a terminar con estos pasos donde comenzó la prevaricación. Consiste, número 1, darle muerte a Pablo. Allá en Hechos capítulo 21 y 23, lea esos dos capítulos para que vea cómo los ancianos de Jerusalén se fueron en ayuno y oración y dijeron: no vamos a comer hasta darle muerte a Pablo. Y trataron de matarlo, ¿te acuerdas? Cuando lo bajaron por allá en una canasta lo bajaron y escapó de ellos. Porque no era el momento de darle muerte. Donde le dieron muerte fue en Roma. Cuando llegó allá estaba ya Pedro, Cornelio y toda su gente allí. Dijeron: este hombre hay que matarlo porque predica diferente a nosotros y predica a otro Cristo. Yo no sé qué es lo que le pasa. A mí me está que él es un anticristo. Él predica a Cristo después de la cruz. No, nosotros predicamos a Jesús de Nazaret, que fue al que vimos. Pero es que cuando murió y resucitó, entonces vino otra manifestación, que es la que tú estás supuesto a tener. Vamos a hablar un poquito de eso más adelantito. Entonces, darle muerte a Pablo, número 1. Número 2, predicar otro evangelio, el de la circuncisión. Y eso lo vemos ahí clarito en Gálatas, cuando Pablo, en Gálatas capítulo 1, verso 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, a Pedro lo tenían como un ángel, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Otro evangelio. Pablo está hablando del el que nosotros, el que creciendo en gracia predica es el de Pablo. El que predican los protestantes y Roma es el de Pedro, ese es el otro. Por eso es que están en anatema. Todos los ministerios están en anatema. Si usted no se ha casado con el resucitado, usted está en anatema. Te lo puedo decir con una sonrisa, serio. Yo no estoy molesto, te estoy diciendo la verdad conforme al evangelio de Pablo. Si tú no estás en las 14 epístolas de Pablo, tú estás en anatema. Tú eres un maldito. Estás predicando por vientre, por ganancia deshonesta. Esos diezmos que tú recoges, esas ofrendas, esa limosna que tú recoges en la misa, todo eso es ganancia deshonesta. Estás robándole al pueblo y estás robándole a Dios. Entonces, fíjate que Pablo aún luchó con Pedro. En Gálatas 1, verso 18, dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. ¿Subí a dónde? A Jerusalén. ¿Para ver a quién? A Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro? En Jerusalén. Y permanecí con él 15 días. En 15 días, ya tú sabes, le digo: mira, Pedro, no te ofendas, no te molestes conmigo, pero yo tengo otro evangelio. El mío es el de la incircuncisión. Y el tuyo es la circuncisión. La circuncisión fue lo que Jesús de Nazaret te dijo, que no lo lleves por camino de gentiles. Así que, por favor, no seas prevaricador, Pedro. Ya tú sabes que Pedro no iba a dar su brazo a tu saco, porque es un prevaricador. Ese es el primer prevaricador que existió en la Biblia. Él sabía que Pablo le estaba diciendo la verdad, pero decía: no, yo no puedo dar mi brazo a torcer. Y dice: yo anduve con Jesús. Le voy a demostrar que él tiene razón. No, aquí yo me fajo, olvídate que este hombre está mal. Aunque en su silencio yo hablaba con Juan y con Santiago: oye, ¿qué ustedes piensan de Pablo? Pero como eran 2 prevaricadores también, imagínate, 3 prevaricadores juntos. Pedro, Juan y Santiago, los 3 mosqueteros, los 3 bandidos de la Biblia, los 3 hombres que fastidiaron al mundo, que son los que la Iglesia Católica tiene allí. Cuando tú entras ahí hay unos ídolos de ellos. Entonces, ese es el verso 18. Ya en el capítulo 2, verso 14, pasan 14 años. Y en esos 14 años Pedro hizo un daño a año por epístola. 14 años. Pasado 14 años subió otra vez a Jerusalén. Volvió a subir. Esta vez, oye, esta gente, ¿qué es lo que le pasa? Por más claro que le hable, me siguen molestando. Piensan añadirle más prisiones a las cadenas que yo llevo. Oye, este Pedro es malo. Oye, 14 años esperó y vuelve y se reúne con ellos, le dio oportunidad. Y entonces ahí en Gálatas 2.7, mira cómo dice Gálatas 2.7, dice que lo puso bien claro. Dice,
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Naturalmente, el de Pedro caducó cuando Cristo murió. Pero entonces siguieron predicando lo mismo. Ya en el verso 11, ya Pablo está molesto y ya dice, bueno, aunque digan que no tengo amor, aunque digan que yo estoy enfadado, pero esto yo no lo aguanto más. Verso 11, capítulo 2 de Gálatas. Pero cuando Pedro, el prevaricador Pedro, vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. Condenar. Estaba en anatema, maldito. Y si usted lee los demás versos, le llama hipócrita, miedoso. ¿Qué no le llamó al apóstol Pedro? Entonces finalmente en el verso 14 destapa la situación. Pero cuando vi que estos prevaricadores no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, finalmente dije a Pedro delante de todos, mira, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿cómo tú vas a mezclar esas dos? No los mezcles. Por eso es que el problema del sistema protestante están mezclados. Ellos usan, ellos usan primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Tú no puedes mezclar esos libros con los 14 bendecidos. Tú estás mezclando veneno, ácido muriático con café. Tú no puedes mezclar eso. Eso te produce un cortocircuito en tu cabeza y te atonta y te pone en hipócrita. Por eso es que usted ve tanta hipocresía en el sistema religioso. Cuando usted lee a Santiago y las epístolas de Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis, esos son 8 libros contaminados por los escritores que son de la circuncisión, el evangelio caducado, el evangelio que venció en la cruz. Entonces, si usted no sabe eso, usted los mezcla. Al mezclarlo, usted no sabe lo que está haciendo, le está llevando muerte en la olla al pueblo. ¿Por cuántos años tú vas a seguir haciendo eso? Bendecido, tú tienes que estudiar de Romanos a Hebreos para que sepas cuál es la verdad del evangelio. Para que veas, para que no mezcles, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y entonces, lo último es predicar a otro Jesús. Míralo ahí. Yo sé que esto es un poquito fuerte para el religioso. ¿Por qué Pablo dijo si alguno viene predicando a otro Jesús? 2 Corintios 11. En el verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ya yo les dije a ustedes que a mí me fue dado el evangelio para ustedes, los gentiles. Y ustedes ahora van a permitir que venga Pedro a predicarle a Cristo antes de la cruz. Por eso es que le dice allá en Gálatas 3.1, volvemos a Gálatas, bendecido, Gálatas 3.1, dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como quien dice, ya está crucificado, ¿cómo tú puedes seguir presentándolo como Jesús de Nazaret? Recuerde que la apostasía final estriba en que tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret. Y tú tienes que tenerla en Jesús, el mismo espíritu, después que resucitó. No es que estamos en contra de Jesús de Nazaret. Al contrario, estamos honrando su muerte. Él murió para colocarte después que resucitó. Y ahí es que tú tienes que tener la vista, porque después que Él resucitó, quien lo predique es el apóstol Pablo. Entonces, voy a terminar diciendo que las evidencias son esas. En la prevaricación consiste en darle muerte a Pablo, judaizar con el viejo evangelio, predicar a otro Jesús. ¿Y quiénes son? Terminamos como Pablo pensó de los apóstoles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Y ahí terminamos. Mira lo que dice. Eso es lo que piensa Pablo. Y yo también. ¿Y tú? ¿Tú piensas lo mismo? Mira lo que dice. Verso 13.
porque estos son falsos apóstoles. Los únicos apóstoles que habían era Pedro, los demás y Pablo. Este Pablo dice, esos 11 son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los de la circuncisión, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin va a ser el Vaticano cogiendo fuego, va a ver el fuego ardiendo, aquello se va a destruir, va a venir un terremoto que va a sacudir esa ciudad y va a explotar en fuego. Y cómo me alegro que suceda así, porque eso es lo que dice el mismo libro de ellos. Apocalipsis lo dice, que el Vaticano será consumido en fuego. Así que bendecido será hasta otra próxima ocasión donde traeré palabra que garantiza cambios permanentes en tu vida y edificarte como la amada, como Iglesia de Jesucristo. Un beso, un abrazo a todos, los amo mucho. Bendecido.